¿Cómo están? Hoy vamos a ver otro aspecto de las firmas que es la dirección. Ya lo estuvimos viendo cuando analizamos todos los aspectos generales de la escritura en la dirección de los videos 59 a 66. Ahí tienen todas las interpretaciones. Yo ahora voy a hacer simplemente una pequeña introducción para que vean que sacamos los datos justamente de todos los aspectos generales. Después, si bien vamos a hacer la comparación de texto-firma. ¿Qué significaba la dirección? Era la fluctuación del ánimo, del humor, de la voluntad que tenía la persona. En el caso de las firmas, la confianza que tiene en sí la persona para alcanzar sus objetivos, el camino hacia el objetivo. La dirección era la línea que se trazaba sobre la base de la zona media del renglón. Entonces en la firma es lo mismo, desde que comienza hasta que termina se traza una línea y ahí vemos si es horizontal, ascendente, descendente, escalonada, si es sinuosa, si es serpentina. Bueno, eso es exactamente lo mismo que la dirección que vimos en los aspectos generales, por lo que es conveniente que al que le interese el tema vea esos videos del 59 al 66. Empezando por la línea horizontal, acá en esta primer firma que vemos es horizontal, puede tener alguna pequeña variación porque de hecho deben existir unas pequeñas fluctuaciones que están relacionadas con las emociones, si no sería rígida. Esta horizontal flexible, ¿qué nos indica? Que la persona es estable, que hay un equilibrio entre las ambiciones y la realización, que hay serenidad, madurez, la persona es ponderada. A partir de allí vamos a sacar todas las interpretaciones de los aspectos generales que analizamos. Aquí, por ejemplo, en la siguiente tenemos que es ascendente. La persona es optimista, puede ser ambiciosa para alcanzar sus fines. Bueno, después lo vamos a tener que comparar con el texto. Acá en la siguiente, por ejemplo, aparentemente es escalonada en ascenso. Comienza aquí, va hacia arriba, después baja y va otra vez hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que la persona es optimista, pero después regresa a la realidad, que sería la base de la zona media, otra vez volviendo a ser optimista. Entonces, las interpretaciones las vamos a buscar a los aspectos generales de la dirección. Acá tenemos otro caso. Acá vemos la base que varía, no llega a ser sinuosa, pero bueno, hay una determinada variabilidad y termina descendiendo. Todos los datos estos los vamos a ir marcando, anotando para después ver las diferencias con el texto. En la siguiente, ¿qué podemos observar? Esta es la base de la zona media, sube, sube y después se estabiliza. En esta sube, baja acá un poco, después sube, baja al final. Esta, por ejemplo, primero tiene optimismo, se estabiliza, sigue estabilizado y después al final cae con el objetivo. En el siguiente caso, aquí tenemos sube y a mitad de renglón baja. Esto es convexa, es decir, primero hay ánimo en la persona, ve que las dificultades no son como las que esperaba y después cae, se desanima, se desalienta. En el siguiente caso, sube y después se estabiliza. Bueno, todo eso lo vamos a ir observando a medida que analicemos la firma. Después está el caso cuando se hacen las comparaciones. Cuando la firma es ascendente, como dije, nos indica que la persona tiene entusiasmo, tiene confianza en sí para lograr las metas, que no llegó todavía a la situación actual, a lo que desea,
pero tiene fe en llegar a lo que quiere. ¿Qué pasa cuando el texto es descendente? Este no es el caso, pero acá tenemos un texto que es descendente y acá, por suerte, la firma no es descendente, sino que se mantiene. Entonces, cuando es descendente el texto, pero la firma asciende, que no es este caso, porque acá se mantiene, no hizo la firma ascendente. Entonces, texto descendente, firma ascendente, está desalentado en la parte social, que es lo que le pasa aquí a esta persona. Está desanimado en la parte social, pero si fuera ascendente la firma, es optimista en que puede llegar a alcanzar algún objetivo. Acá en este caso es más bien horizontal, está estabilizado. Porque si fuera descendente, también la firma está hablando ya de una depresión personal, porque no es solamente en lo social, sino también es en lo íntimo. Y después está el caso de la firma descendente y el texto ascendente. Si es descendente la firma, hay varias situaciones con las que puede estar cursando el sujeto. Puede ser una enfermedad, puede ser por una frustración que está pasando, un fracaso, pérdidas, un duelo, un matrimonio, y también puede ser depresión cuando está descendente la firma. Si el texto está ascendente y la firma desciende, quiere decir que socialmente la persona no tiene problemas, porque el texto está ascendente. En su profesión está buscando la huida hacia adelante, pero los problemas íntimos, hacer la firma descendente, es como que no le encuentra resolución. Así hablado es un poco, digamos, complicado, pero el tema es muy sencillo. Descendente es pérdida del ánimo. Acá se está manteniendo la persona, si bien está la firma a la izquierda, ya eso también después lo vamos a ver en qué lugar se ubican las firmas, eso es importante. Vemos que puede ser que esta persona se supere, y también es muy importante ver cuando la persona escribe que no adopte una mala posición y no esté haciendo la escritura descendente porque adoptó una mala posición el cuerpo. Acá en el caso siguiente, por ejemplo, tenemos que comenzó ascendente, después se hizo más horizontal, después ya acá es como que empezó a caer un poco, o sea que acá sería, digamos, horizontal, va variando el ánimo de esta persona. Lo que tiene que alejó mucho la firma del texto, la hizo a la izquierda, que ya lo vamos a ver, pero la firma la hizo ascendente. Eso quiere decir que la persona íntimamente tiene optimismo, pero en lo social no le está yendo muy bien. Luego vamos a encontrar todas las variaciones que nos encontramos en la dirección, escalonada descendente, sinuosa, serpentina no se ve tanto porque lo que nos da el nombre y el apellido no se observa tanto, pero si es un nombre largo, sí. Es decir, vamos a las interpretaciones de los aspectos generales de la dirección. Yo particularmente, incluso cuando he buscado acá todos estos ejemplos, he encontrado muy pocas firmas descendentes. Hay descendentes, pero he encontrado muy pocas. Calculo, no saqué un porcentaje, pero calculo que un 95%. Y bueno, eso es optimista, justamente, porque la persona no se deja caer, digamos, por las situaciones. Entonces nosotros tenemos que prestarle atención cuando la firma
es descendente y la posición del cuerpo, la que se adopta para escribir, es la correcta, porque nos está indicando que la persona está pasando por un periodo depresivo o de una enfermedad. Pero todo eso depende de la persona, la fortaleza que tenga, el entusiasmo que siempre tuvo o ver el lado favorable de las situaciones y de las personas. Eso puede variar de acuerdo a cada persona. El tema es que la dirección en la firma también la tenemos que observar y luego vamos a comparar del texto con la firma. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.